Vaya, qué bello amanecer y qué rico cafecito. Veamos quién fue ganador de la encuesta. Jun, está decidido. Hola a todos, les habla Kike Mapache con un nuevo video. Me imagino que ya saben que es Beastars, un manga creado por Paru Itagaki en 2016, reconocido por muy pocos ya sea por su estilo visual, los temas profundos de los que habla, o por su lado morboso que creo yo fue lo que atrajo al público, pero, así como todos los humanos, Paru no es perfecta, y nos dejó con varias circunstancias en las que te preguntas por qué los personajes actuaban como actuaban. Acompáñenme en este iceberg para descubrir las malas y peores de decisiones ocurridas en Beastars. Comencemos. Nivel 1. Exceso de personajes. Muy bien, empecemos haciendo algo de trampa, ya que el exceso de personajes no es un problema enteramente de Beastars, sino de la gran mayoría de animes y mangas en la actualidad, pero bueno, me voy explicando. Beastars fue creada con la principal intención de mostrar un mundo de animales parlantes, muy similar a las clásicas fábulas que existen desde que la humanidad es humanidad, muy inspirada de antiguas películas clásicas de Disney, pero bajo un contexto serio y oscuro, hablando principalmente de la lucha interna con la parte humana y la parte animal, muy parecido al fantástico señor Zorro de Wes Anderson. Con estas ideas en claro, Paru comenzó a sentarse frente a una computadora o a un papel armada con un lápiz, para traspasar su epifanía creativa a algo que la podría hacer realidad. Por supuesto que lo más importante de una historia siempre son los personajes, ellos son las piezas de ajedrez, moviéndose por aquel tablero llamado narrativa, los mensajeros que nos invitaran a seguir explorando su mundo imaginario, pero quizás debería existir un límite para eso. Por ejemplo, dirán lo que quieran de Joanne Rowling, pero ella escribió un mundo fantástico lleno de elementos y personajes vibrantes, pero el enfoque siempre estuvo en Harry Potter y sus dos mejores amigos, que nos dejaron momentos legendarios y hasta épicos, pero en Beastars tenemos lo contrario. Legoshi, Haru y Rui son el trío protagónico, bueno no, Legoshi y Rui son el dúo protagónico, ambos rechazan su condición por verlo como una maldición, pero darían lo que fuera por ser más como el otro. Los demás personajes cumplen un rol importante en un capítulo o dos y después son puestos como secundarios o termina en el olvido. Veamos a Els, la cordera del primer episodio. Al principio temía de Legoshi por ser el presunto culpable de un asesinato, pero luego se quita de dudas al conocerlo mejor, parece que se hacen amigos, pero Legoshi se olvida de ella y por consecuencia sale de la ecuación. También puedo mencionar a Pina y a Rokune, que solo son importantes en su respectivo arco y ya, no volvemos a saber de ellos, y ya ni hablemos de Haru, que ella es el caso más decepcionante. El Beastar. Creo que es normal que una obra tenga de título algo que no va a ser relevante para la historia. Perdón, fui muy rápido. Según las narraciones del lobo adolescente, el Beastar es una persona seleccionada por un consejo de adultos, comúnmente un estudiante, el cual se encargará de traer la paz y el equilibrio entre las diferentes especies de animales, algo así como el Avatar en la leyenda de Aang. Nos dicen también que la Academia Sherrington no ha tenido un Beastar en 5 años, siendo el último un caballo homosexual de las montañas llamado Yafia, el cual se ve derrotado por la carga de ser el que se supone debería ser un ejemplo para los demás, pero la esperanza de la academia está en un ciervo llamado Louis. Una vez que leía el manga o miraba el anime, me hacía la siguiente pregunta: ¿cuáles son los requisitos para ser Beastars? Al ver a Louis podemos decir que un Beastar debe ser carismático y el mejor estudiante de su respectivo club, sin mencionar diplomático al ver cómo detuvo una pelea entre Legoshi y un Mikuail de 2 pesos, pero no se dice nada sobre ser un excelente estudiante o ser proactivo para mejorar la convivencia de especies. No olvidemos que en una escena, los adultos dicen que quien capture al asesino de Tem será el nuevo Beastar, cosa que me parece absurdo y arbitrario, así que el título de Beastar podría ser solo un título y ya, sin mencionar que habría otras opciones para ser Beastar, tal vez no eran las mejores, pero al menos cumplían con ser carismáticos. Quizás pudimos ver algo similar a la leyenda de Korra, donde la protagonista piensa que tiene todas las de ganar por ser el avatar, pero descubre que la vida es más compleja que eso. Anime comprimido. Al hacer una serie animada, se debe tener en cuenta cuántos episodios serán por temporada y distribuir el presupuesto a lo que se necesita para hacerla. No sé si haya sido por decisión de Itagaki por los de Toho Animation, pero las temporadas fueron de 13 episodios y solo tuvimos 4, si la cuento como cuarta, así como contamos las pelis de Harry Potter como 8.
El problema es que, al ser pocos episodios, el anime tuvo que eliminar partes importantes del manga, o cambiarlos de orden, pudiendo ser una oportunidad para explayar en los conceptos o personajes vistos en el manga, así como se hacía antes en los años 2000 para atrás. ¿Se imaginan un capítulo completo para Legún? ¿O para las vacas de la planta de leche en el mercado negro? ¿O ver más momentos del club de teatro para empatizar más con ellos, al estilo de un rom-com? Tampoco digo que hagan otro One Piece, esperemos no vuelva a pasar, pero al menos darle otros 10 episodios a cada temporada para hacerla más completa y llenadora, pero en cambio, el anime decidió recortar, comprimir o acelerar los sucesos del manga. No sé si el presupuesto se fue en la animación computarizada, o en pagarle a Yurika para que haga 4 canciones solo para la primera temporada. De hecho, creo que ese sería otro error, componer muchas canciones para que sean los temas de salida en vez de banda sonora que suene durante la serie. Hacerte esperar por Riz. La obra inicia con un comienzo choqueante, la alpaca Tem es perseguida por un carnívoro sabrosón, digo desconocido, no tiene escapatoria, es alcanzado y Tem se va al cielo, si es que existe una religión en este universo por supuesto. La noticia se hace viral en la escuela y las miradas apuntan a Legoshi, el carnívoro más alto y asocial de todos, pero luego descubrimos que realmente no es tan malo como todos pensamos. Al transcurrir los capítulos uno pensaría que el lobo pervertido y el venado guapo se unirían para encontrar a quien se comió a Tem, pero mangos, primero hay que desarrollar el cuadrado amoroso, no romance, un cuadrado amoroso. De hecho creo que ese es otro error de la autora, pues no hay romance, solo deseo sexual. Legoshi se enamora de una chica que le iba a hacer cosas, Haru no le ve sentido al amor, sus ideales están atados al poder, Luis se ve con Haru solo para tener relaciones, mas no siente algo real por la coneja, de hecho, se más por Yuno la loba, y quiere convencerse de que realmente ama a su prometida. Se podría decir que Yuno es la única que busca amor romántico, pero ninguno de los chicos que pretendía querían algo con ella. La neta que bueno, Yuno merecía más. En fin, se desarrolla el deseo, y conforme más avanza la trama, le terminas perdiendo interés a la historia, es decir, Legoshi pasa de un gigante bonachón a un pervertido, Lui pasa de un fresón carismático a un fraude, y Haru pasa de una chica fuerte a una golfa que se tenía merecido el acoso, y una vez que observas a Yuno con vestido rojo enseñando pierna, no puedes evitar preguntarte, ¿de qué trataba esto? ¿De un romance escolar o una crítica social con animales? Sea lo que sea, espero que Yuno alcance su felicidad, pero luego comienza la segunda temporada, o bien llegas al 6º volumen y te das cuenta que el asunto de Tem se quedó pendiente y tanto el lobo como el ciervo solo perdieron el tiempo. La verdad es que esto es algo que mermó un poco la experiencia. Estaba pensando qué pasara con la escuela o con la pandilla dado a que un alumno falleció, hasta creía que Legoshi pudo tener algo que ver con eso, pero Itagaki tenía otros planes. Dirán lo que quieran de Taika, el nuevo manga de la gallina pervertida, pero al menos el misterio del padre de Ako es constante. Cuadrado amoroso. Ahora que lo pienso, este fue otro grave error de la historia. La serie intenta ser un drama escolar con toques de romance, pero aquí me pregunto, ¿dónde está el romance? En un capítulo más adelante, Lui le dice a Legoshi que se enamoró de Haru por ser la primera mujer en ser amable con él, pero eso es falso. Anteriormente ya había conocido a Els, la cual ya consideraba una amiga. Legoshi es una persona tan maltratada por la vida y tan antisocial que se enamora de una chica que le intentó hacer cosas sucias, aspecto que sí, es muy desagradable, pero Paru no lo muestra como algo malo, al contrario, gracias a eso se van acercando más y amistándose. El lobo obtiene más escenas platicando con la coneja, o eso intenta, pues se pone tan nervioso que no puede hacer más de 3 oraciones. Lo más romántico por así decirlo, es cuando Legoshi fue directamente a salvar a la coneja de los leones. Después de eso vimos una que otra escena juntos hasta que Legoshi decide abandonar la escuela en busca de fortalecerse, por lo que deja muy descuidada a Haru. Otras cosas sin sentido son la escena de Legoshi ayudando a Haru con su zapato cuando nunca había tenido funcionamiento de un zapato escolar femenino. O cuando Haru no le preguntó a Legoshi por qué fue a salvarla cuando debería estar indignada ya que no quiere ser la delicada dama en peligro. ¿Entienden a dónde voy? Itagaki quiere vendernos a Haru y a Legoshi como la pareja protagónica, pero su relación no se siente nada romántica, más bien siendo una obsesión posesiva, y cuando quiere ser romántica, se siente incómoda. A esto podemos agregar que Haru tiene que elegir entre el lobo y el ciervo, para después ser olvidada a mitad de serie, mientras que Yuno y Lui. Bueno, creo que se entiende lo que digo. Itagaki no logró cautivar con su trama amorosa, construyéndolo de una manera extraña e incómoda. En vez de pareja, terminas pensando que necesitan un psicólogo, si es que esa ciencia existe en este mundo para empezar.
Esto quizás no tenga nada que ver, pero me enfurece esta parte de la biblioteca. Legoshi quiere hacerse fuerte para proteger a Haru y hacer un mundo más seguro para ella, pero Haru quiere que él se quede más tiempo con ella aun si el mundo no es del todo seguro. Es irritante ver cómo Legoshi se mete el punto de vista de Haru por un oído y se le sale por el otro. Quiere protegerla pero no toma en cuenta sus sentimientos, y luego dicen que Beastars es una obra antimachismo. Nunca pensé decir esto, pero estoy del lado de Haru. Personajes que pudieron ser mejor desarrollados. Cuando digo esta oración, creo que podrías intuir que hablo de Juno o Jack, y no estás equivocado. Estos dos merecían más tiempo y desarrollo al ser tan cercanos al dúo protagónico, pero también podría mencionar a Haru. Tuvo un comienzo muy malo y muchas escenas descaradas, pero al pasar el tiempo podría redimirse y mejorar, pero Itagaki se olvida de ella a mitad de serie. Querida audiencia, díganme qué es peor, escribir un personaje femenino para que solo sea la novia del héroe, o escribirlo para que sea el interés sexual del héroe. Solo díganlo en los comentarios. Tal vez, en vez de poner a Pina en la ecuación, hubiera puesto a Haru. Véanlo de esta manera, Haru se enfrentaría de nuevo a un animal enorme, esta vez al oso Riz. Sabría que está indefensa, pero haría lo que sea para atrapar al oso y ayudar a su amado. También me gustaría agregar a Ako, la coneja dálmata que se encuentra con Haru en un café y le presenta a su novio león. En Amizuchi, la coneja Arlequín es una chica subestimada. Ella se enojó más por la rompehogares que por el novio infiel, pero no por ser visceral, sino porque ella fue educada para estar orgullosa de su linaje y necesitaba otro conejo para preservar la especie, algo así como Draco Malfoy de Harry Potter, un bully motivado por una crianza que le hacía pensar que hacía lo correcto, pero ella podría cambiar y darse cuenta que preservar la especie quizás no es tan importante, sino vivir el ahora. De ahí que tuviera un nuevo novio que no sea precisamente un conejo, y hasta podría volverse amiga de Haru e irse a tomar un café después de clases. En fin, eso es algo que hubiera mejorado un poco a la obra a mi parecer. No olvidarse de personajes que pudieron desarrollarse mejor. Leano. Ella es la madre del Cejas Tristes, es hija del dragón de Komodo Bosa, y de la loba Toki. Era una loba bastante vanidosa en el mal sentido, quizás por lo de sus padres. Todos pensaron que sería un híbrido, pero resultó ser loba. Se preocupaba tanto por su belleza que basó su personalidad solo en esa característica, muy parecida a la coneja culisuelta, tanto así que no soportó su metamorfosis. Verán, en su adolescencia le comenzaron a salir escamas de dragón de Komodo como resultado de la mezcla de sangre. ¿Qué creen que hizo esta mujer empoderada? Buscar descendencia lo más rápido posible y quitarse la vida después. Debido a que ella era modelo, buscó un macho en un registro de futuros talentos. Allí conoció a Miyagi, un lobo aspirante a actor con el que procrearía un hijo para después abandonarlo, razón por la que el lobo vampiro creció sin figura paterna. Tiempo después se fue con San Pedro, dejando huérfano a un Legoshi infante. Esto convirtió a Leano en una de las peores madres de la franquicia, y quizás Legoshi sea uno de los peores padres, ya que sabiendo su origen híbrido, también quiere tener hijos con Haru. Toki. Hablando del rey de Roma, Toki es la abuela de Legoshi. Gosa conoció a Toki siendo atacada por otros animales y salvándola, así como su nieto salvaría a Haru y a Juno en el futuro. El caso es que Gosa salvó a Toki, decidió no ser el Beastar por tener una familia con ella aun cuando las parejas interespecie estaban aún mal vistas. Toki deseaba besar más Gosa, pero no podía dado al veneno que sale de los labios de los cómodos. Pero ella insistió de todas formas y lo besó para luego fallecer, cosa que sería poética de no ser porque dejó a una niña huérfana y a un padre soltero, una decisión pésima y que acarrearía consecuencias 3 generaciones después. Ahora, querida audiencia, escriban en los comentarios cuál madre les parece peor. Animales marinos. Desde un principio se incorporó el lenguaje de pez en este universo, dando a entender que los peces también son amigos, no comida, pero fue una decisión arriesgada ya que ahora se presentaría más obstáculos para la convivencia entre especies, además de que ahora se abría la puerta a la exploración del mundo marino, un lugar del que se podría saber más, pero Paru solo se limitaría a un par de personajes y a la idea de que toda vida es sagrada ya que alimenta a otra vida. Suena bien, pero en práctica sería bastante arriesgado, sin mencionar la guerra entre especies que por algún motivo fue detenida por una ballena. Quién sabe si esta apareció para dar un discurso motivacional sobre amor y paz o quién sabe. Paru no indaga más en eso. Nivel 2. La dopamina de Haru.
Este punto puede sonar polémico, pero me iré expresando. Haru se presentó en el manga como una chica común, siendo molestada por Mizuchi, cuyo novio se había enamorado de Haru, abandonándola en el camino y ahora acusa a Haru por tal injusticia. Tiempo después se nos revela que efectivamente Haru había hecho suciedades con el dichoso novio y estaba a punto de hacer lo mismo con Legoshi. Suena interesante el hecho de que ella se sienta poderosa al ser promiscua, así como una femme fatale o un mujeriego, pero él la hace ver algo vacía, es decir, no tenía algún hobby con él. ¿Podría proclamarse la mejor? ¿No le interesaba su historial académico? ¿Qué onda con las plantas? ¿No le llena el ser jardinera? ¿Necesita la presencia de otros hombres para ser vista como igual? Con todas estas interrogantes se podría decir que la hace una persona vacía, cuya personalidad se basa más en su atractivo que en su manera de ser en sí, cosa que se me hace también algo misógino, pues además de su temperamento y manera de defenderse, no hay otras cosas resaltantes de la chica. ¿Recuerdan cuando dije que se sentía poderosa como una femme fatale o un mujeriego? Pues creo que eso sirve más para personajes antagónicos, pero Haru se supone que es una heroína y el interés amoroso del héroe principal, pero la obra no hace un buen trabajo, al menos como lo veo yo, sobre narrar un romance bonito entre ellos. Quizás hubiera sido mejor explorar los sentimientos de Haru sobre sus pretendientes, ya que según se dice, una mujer promiscua puede perder su capacidad para enamorarse o ser fiel. También hubiera sido interesante explorar las consecuencias de la promiscuidad a través de Haru, pero luego no se vuelve a hablar del tema, ni siquiera Legoshi le escandaliza, y de hecho más adelante le hace cosas sucias a Melon, el villano final de la historia. Imagina que haces una historia donde la novia le es infiel al héroe con el villano final y aquí no pasó nada, solo Itagaki lo haría, pero bueno, Legoshi también fue infiel en el camino, como decimos en mi país, no pasa nada si tu pareja no se entera, solo Itagaki lo haría. Escenas morbosas. Cuando digo escenas morbosas no me refiero a violencia o gore, creo que es algo normal en relatos sobre acción o drama, sino en cosas que hacen alusión a la sexualidad. Una vez escuché que originalmente, Beastars iba a ser un hentai, y no lo dudo. La historia de Haru pudo ser uno de los hentais más aclamados de los últimos tiempos. Legoshi sería el chico virgen, cuya vida es miserable porque es virgen, y Luis sería el chico popular que tiene a todas las chicas, y es la misión de Haru hacerlo uno más de su séquito, desvarío. Todo lo que involucra el cuadrado amoroso es muy incómodo de ver, pues tiene esa pinta de que el deseo es más importante que el amor. No podemos olvidar la historia de Riz, su aprecio por Tem es cuanto menos curiosa, desde querer cambiar por él para sentirse más seguro y alabar su carne como parte de su adolescencia, así como un joven alabando a quien le dio su primera vez en la cama. Quién sabe, quizás hubiera sido más interesante explorar la homosexualidad con Riz y Tem, pero nunca pasó. El beso y tensión que tiene con el lobo también es reveladora, sus diálogos y diferencia de ideas los hacen acercarse más, aunque bueno, quizás esto sea más por los tropos de la acción japonesa. Pero si hablamos de morbo, no podemos olvidar la escena de la Capi Cosmo, señalada por muchos como la parte más incómoda de Beastars, y con un discurso que hace ver a Haru como una santa. Se podría perdonar si tuviera más tiempo en pantalla para desarrollarse, pero solo le da la advertencia a Lui de que se vaya por su bien, le da un beso en la mejilla y se va para nunca regresar. Eso en el manga, porque en el anime la llamaron de nuevo, volviéndose, al menos para mí, como el personaje más infame que ha salido de la mente de Itagaki. Hablando de ella, también me fascina la manera en la que escribe a sus personajes femeninos. Muchas personas salieron a defenderla diciendo que ella hace bien a todos sus personajes y todo lo convierte en oro. Incluso algunos dicen que las mujeres escriben mejor a todo tipo de personajes que los hombres, pero no son más que misándricos disfrazados de pseudo intelectuales. Itagaki no sabe cómo escribir para su propio género, ya que sus mujeres pueden ser presentadas relevantes pero relegadas a costa de desarrollar a los machos, pueden convertirse en las peores escorias del mundo sin necesidad de ser villanos. Y luego están Haru y Yuno, los que más me duelen a mí, una siendo súper carismática y aplastada como una bolsa de basura y la otra que se supone que es una chica fuerte, empoderada y la novia del héroe, pero no logra cumplir con ninguno de los tres, no es fuerte, no es empoderada, y funciona más como el interés sexual del héroe. Y ya me dirán ustedes, querida audiencia, ¿qué es peor, ser solo la novia del héroe o ser solo el interés sexual del héroe? Se lo dejo de tarea. En pocas palabras, la gallina dibujante quería satisfacer su morbo a través de lo que escribe. Lo podemos apreciar en Beastars, y en otros de sus libros como Goteo y Taika no Reisei, cosa que no es del todo malo, ya que un artista escribe lo que hay dentro de él, pero creo que Beastars no lo necesitaba. Un protagonista extraño.
Ok, este tal vez no sea una mala decisión a simple vista, cosa que incluso puede hablar bien de Legoshi, pero les contaré por qué Legoshi como protagonista fue una decisión al menos extraña. El lobo pervertido es un chico misterioso al principio de la obra, te quieren hacer creer que él cometió el crimen de las primeras hojas, pero se muestra como alguien calmado, reflexivo, pacífico, básicamente un cordero con piel de lobo, pero conforme va pasando la obra, te preguntas si de verdad quiere un mundo más igualitario o solo un mundo donde no lo vean raro por casarse con una coneja, te preguntas si de verdad quiere a Haru o solo la busca por ese intento de cariñito en el club de jardinería, además de que le tiene miedo a su propia naturaleza destructiva, pero igual quiere usarla para defender a Haru y a otros como el Wii, cosa que te hace pensar si realmente le tiene miedo a su naturaleza destructiva. Tampoco es que es alguien que aprecie mucho a sus amigos o es alguien que causa cierto interés, pero aparece en ese tipo de ocasiones donde simplemente se vuelve insufrible, su indulgencia en un mundo oscuro, su machismo al descuidar a Haru y el orgullo por su estado sexual son algunos de los momentos donde te interrogas frente al espejo, ¿qué carajos le veo a este lobo asocial? ¿Acaso será por sus músculos tal vez? En fin, la personalidad de este lobito te da ternura y ñañaras al mismo tiempo, cosa que realmente no termina de convencer. Mención especial a Seven la oveja y a Kyu la coneja, las cuales estaban muy interesadas en el lobito y este inocentemente se dejó seducir por ellas. Como decimos en mi país, no pasa nada si mi pareja no se entera. Yafia es diferente en ambos medios. ¿Se acuerdan del novio de Gosa? Yafia es el Vistar desde hace años y como todo anciano, su corazón es más oscuro que el del mismísimo diablo, su mandato como la bestia estrella ha estado siempre amancillado de brutalidad y agresión, castigando a los animales involucrados en el mercado negro y una que otra situación ajena sobre la carne, pero más allá de eso, el caballo senil tuvo sus malos momentos en el manga, haciéndolo ver casi como un villano, o quizás como un reflejo de lo que pudo ser Luis si fuera el Vistar. Lástima que estos dos nunca se vieron las caras, pero en el anime nos dieron a una versión más desagradable del corcel indomable, un sujeto que se vale más de su fuerza bruta a pesar de estar herido, poco control de sus emociones, despechado por el abandono de su novio secreto, sin mencionar que puso en peligro las vidas de un menor de edad y de un par de mujeres. No podemos olvidar la parte en la que el Legoshi versión lobo de Wall Street captura a Melon, y el Bojack Horseman se distrae. ¡Ay, qué rico! El punto es que Yafia es un sujeto muy distinto al de su contraparte impresa, pero aún así no quiere decir que dicha contraparte sea mejor. Es interesante pensar que la gallina dibujante estuvo en la producción de la serie y autorizó dichos cambios para su obra. Desde un principio, Yafia no fue ningún héroe o algo que se le asemeje, fue todo lo opuesto a lo que se supone debería hacer un Vistar, poco más y se vuelve el Buster Moon de este universo furry. Quién sabe si Juno hubiera sido mejor, pero nos quedaremos con la duda. Situaciones de resolución prematura. La autora nos presentó muchos personajes a lo largo de sus libros, y muchos de ellos con problemáticas que nos hubiera gustado ver a profundidad, pero son resueltas muy rápido. Uno de ellos es Kai, la mangosta peleonera del club de teatro. Me encantó la manera de presentarlo, pues estaba muy metido en su ambición, tanto que le duele que Tema haya fallecido, pero lo ve como una oportunidad para quedarse con el papel protagónico en la siguiente obra y catapultarse a la fama. Un chico de motivación egoísta y oscura al mismo tiempo, pero claro que Louis tenía que interponerse a eso. Kai no logra ser protagonista y su conflicto se soluciona rápido al hacerse más sociable con el club de teatro. Otra que se me viene a la mente es lo que pasó con Tao y Kibi, cuando le desprende un brazo al segundo. El trauma y el dolor de ambos son muy impactantes, pero unos momentos después le vuelven a poner el brazo al oso hormiguero y la subtrama concluye abruptamente. Y el caso que más me duele es Haru nuevamente. Ella no quería ser una damisela en apuros, pero acepta de inmediato que Legoshi la haya salvado de ser comida. A ella aún le aterra estar cerca de su salvador por su gran mandíbula, pero eso se olvida más adelante y ya son amigos. Y ya ni hablemos de mi querida Juno, la cual estaba furiosa con Legoshi por haberla plantado en el festival Meteoro y con Haru por haberle quitado a su pretendiente, pero eso se olvida cuando conoce a la coneja enana y pasan un ratito juntas. También podría mencionar la parte en la que Juno llega a la conclusión de que la separación de carnívoros y herbívoros no suena tan mala idea como antes, también hablando por sí misma ante la percepción de no poder verlos como iguales, pero de todos modos, eso se olvida en la misma parte donde poda el césped con la coneja jinetera. También podría mencionar la guerra que fue detenida por una ballena, pero de eso hablaré más adelante. Una serpiente tradicional.
Si ya no se acuerdan, Rokume es una serpiente que trabaja en la academia como guardia. La decisión de diseño es a lo mucho cuestionable. Tenemos un mundo de animales antropomórficos, pero no con partes animales como en otras obras. Literalmente son humanos con cabeza de animal. En cuanto a diseño, literalmente los herbívoros tienen uñas humanas en vez de pezuñas, así que el tener a una serpiente gigante, casi que un kaiju, es una decisión muy extraña. Te preguntas cómo funcionó la evolución con los seres, porque solo las serpientes se ven así, y si se preguntan cómo es ella como guardia, pues mejor nada. En la academia han aparecido ciertos incidentes, pero ella no se metió ni para sacar chisme. Nadie sabe que existe, los alumnos desconocen su presencia por completo, incluso pensaron que era un monstruo de múltiples ojos. Solo se involucra en las cosas que le interesan en vez de la seguridad estudiantil. Le encanta acosar a sus víctimas solo porque les parecen interesantes. Y no es sutil ante el deseo que le tiene al cejas tristes, pero bueno, bien dicen que no es polémico si el adulto es una mujer. Recordemos que incluso le pidió ayuda al lobo adicto a las lolis para encontrar al culpable, ¿y ella qué hizo? ¿Quién sabe? Búscalo en tus fantasías prohibidas. Se podría decir que la inclusión de Rokume fue otra fantasía morbosa de la autora. Mantengan esto en mente para más adelante. Beast Complex. Imagina que quedas enganchado con una trama secundaria, pero dicha trama no se continúa en el libro que estás leyendo, sino que tienes que ir a otro lado para ver cómo continúa. Exactamente eso es lo que hizo Itagaki con Ako y su novio de nombre impronunciable. Nos mostró a esta pareja como una muy disfuncional. Se encuentran con Mila la coneja y les dice que no salen porque estén enamorados, sino por moda y estatus. Uno podría decir que Haruhi Suzumiya se volvió basada, pero realmente se proyectaba en Ako. Perdón, desvarío otra vez. El caso es que Ako ama mucho a su novio, tanto que lo defendió de un palomo que habló mal de los carnívoros, pero el león castrado admite que en efecto, solo sale con ella por diversión. Esto hace enojar a Ako con mucha razón y le pide que la bese, terminado en tragedia. Si quieres saber más, tienes que ir a Beast Complex, una serie de mangas sobre historias cortas protagonizadas por distintos animales. Encontrar el capítulo donde vuelve a salir Ako y otra vez, eso es algo que definitivamente arruina la experiencia. En fin, supongo que Beast Complex es una buena alternativa, pero quizás no era el indicado para contar tramas incompletas de Beastars. Quizás hubiera sido interesante sacar libros derivados sobre diferentes personajes. Esperemos que Ako o Mizuchi tengan su propio manga a futuro. Nivel 3. Fetiches. Entramos a terreno pantanoso. Recuerdo haber leído una publicación de Reddit donde especulaban que la mayoría de detalles colocados en la serie fueron o son algún fetiche de la autora. La hija del autor de Baki colocó muchas escenas sexosas en sus libros, desde la primera vez que se encuentran los chicos con Haru, las escenas de baile exótico, la combinación del hambre con el deseo, tener a la foca desnuda en su apartamento. En fin, hay muchos sucesos que recurren a la insinuación de deseo carnal, algunas más sutiles y otras no. El simple vistazo de la guepardo Sheila como dominante podría haber sido también por morbo, pero bueno, bien saben lo que dicen. Si un hombre expone sus fetiches en su arte es desagradable, pero si una mujer lo hace, es arte puro y hasta imán de premios. ¿Quién dice eso? Creo que solo yo, jeje. Melón. La vida de Melón en sí fue una mala decisión tras otra. Dos personas que no sabían y no les importaba lo que hacían, decidieron unirse para tener un hijo no deseado. El padre quedó ausente y la madre se desquitaba con el pobre niño. Los padres del híbrido fueron desagradables y malos papás, dejando a un pequeño Melón y solo e incomprendido. El pequeño híbrido no tuvo tanta suerte como Legoshi y los demás, pues tenía rasgos de ambas especies, pero no sentía ningún impulso animal. La comida le sabía mal y no tenía deseo sexoso, así que supongo que tampoco se le paraba. A todo esto, el villano solo tenía emoción al causar dolor ajeno y a sí mismo, por lo que sería un sujeto malo como tal, causando dolor por placer. Está muy inspirado en el Guasón, Némesis de Batman y personajes de DC Comics, más precisamente en el de Joaquín Phoenix del 2019 y el de Hitler del 2008, es un antagonista muy bueno. De principio a fin logra despertar cierto interés en el público, pero descoloca un poco con el resto de la obra. El romance interespecie y el dilema de comer carne o no, queda un poco de lado con la aparición de Melón en la obra. Resumiendo el último arco en atrapar a un villano y ponerlo tras las rejas, no sería tan malo si todos los protagonistas se hubieran unido para capturarlo. Unen al Vistar en una investigación para detener al villano final. La aventura y las palabras de los nuevos personajes
personajes pudieron darle un desarrollo a los chicos, pero quién sabe por qué todos están divididos siempre. En fin, el chico fenómeno fue un antagonista magistral que merma un poco la experiencia debido a cómo estaba marchando la narrativa. Osos perezosos. Melón no es nada a comparación de esta escena. Tenemos un oso perezoso en un local de tatuajes, y no creas que solo es flojo o habla con desánimo, literalmente es una criatura que se mueve a cámara lenta, no pudiendo hablar más rápido o fuerte. ¿De verdad a Itagaki le pareció que este detalle sería una buena idea? ¿En la sociedad supuestamente funcional de Beastars les parece correcto esto? Existen medicamentos para controlar la fuerza de un oso, e incluso lenguaje de pez como en Little Witch Academia, pero no algo para mejorar la vida de los perezosos. Sin mencionar que suena ridículo que este perezoso siga trabajando el lugar después de que mandara a uno de sus clientes con la alpaca Tem. Solo imagina que en la vida real hubiera gente que no pudiera moverse rápido y no haya cura contra eso. ¿Qué clase de vida sería esa? Y por si fuera poco, el perezoso no puede terminar sus oraciones, terminando de responder a Melón luego de que se fue, solo para que Legoshi pudiera obtener más información de su némesis. Definitivamente la sociedad de Beastars no funciona. Por cierto, ese perezoso es Flash de Zootopia, son idénticos, no tengo duda que son contrapartes universales. La bebida energética. En el manga nos mostraron una sustancia elaborada con huesos y piel de herbívoro, fabricada en el mercado negro y siendo de todo menos algo legal. En la serie animada no mostraron eso, sino que la cambiaron por la presencia de una nueva bebida energizante en la ciudad, llamada Guinness, la cual podría ser más permitida y legal pero se sigue quedando como una sustancia ilícita, así que se pierde un poco el sentido del cambio. Y eso no es todo, la bebida adquiere más relevancia en la serie, siendo una subtrama de la tercera temporada. Sabemos que Melón es el creador y rey del imperio de Guinness, y de igual forma es un relato menor que descoloca de la experiencia de la tercera parte, tanto así que solo a Louis le importa, ya que Legoshi solo olfatea la bebida una vez y ya, se olvida de ello porque tiene mejores cosas que hacer. El venado guapo expone la verdadera naturaleza del líquido y se acabó el problema. Guinness ya no es rentable. La coneja esquizofrénica. Por si tener 4 conejas no era suficiente, pongamos una más. Kyo es una coneja Belier que se desempeña como luchadora clandestina del mercado negro, exalumna del Panda Gohan y ex compañera de cuarto de Louis en su niñez. Alguien así podría haber sido de mucha ayuda para la historia, pero más allá de la realidad, Kyo es una coneja cuya función es entrenar a Legoshi, le enseña un par de cosas que luego no usa en la historia y también tiene su momento sucio con el cejas tristes, porque... quién sabe, tal vez solo estaba aburrida. Más allá del morbo, no tiene ninguna otra utilidad, no es relevante ni para Louis ni para el panda musculoso, y eso no es lo peor es que la coneja de pecho grande tiene un superpoder, la quimera. La quimera es una fuente de energía que sale de su mente y la materializa en una especie de ente consciente que la ayuda a luchar. He oído que podría ser una referencia a Baki, el famoso manga creado por el padre de Paru, pero yo me pregunto, ¿desde cuándo hay superpoderes en Beastars? A este punto ya nada importa. Itagaki nos dio un mundo serio y pseudo realista y de la nada coloca fantasía. Háganme el favor. Mención honorífica a la parte donde la quimera le hace ver a Legoshi como sería su hijo con Haru. Le enseña la visión de un lobo pequeño y desnutrido con orejas de conejo. ¿Cuál será el futuro de este desafortunado niño? Mejor pasemos al siguiente punto. Parejas interespecie. Genial, tenía ganas de hablar de esto. Las parejas interespecie son algo que le encanta a las personas por alguna razón, pero en la ficción de las bestias estrellas, las parejas así son objeto de polémica, aun cuando existen desde hace tiempo. Sabemos que los hijos de parejas así tienen problemas diversos, ya sea por metamorfosis o por ser un fenómeno de circo. Además, las parejas vistas en la obra, al menos la mayoría, se unen por deseo y apetito más que por verdadero amor. Inclusive es objeto de morbo, pues los compañeros de Legoshi se enteran que durmió junto a una coneja en la segunda temporada y su única pregunta es saber si un lobo puede reproducirse con una coneja, y ni siquiera lo preguntan de forma seria, sino de manera infantil y emocionada. No podría olvidar a los reporteros del manga o al periquito del anime, los cuales tienen la función de preguntarle a Yuno y a Legoshi sobre qué opinan de salir con un herbívoro y lo preguntan de forma chistosa y superficial, como un espectáculo. Tomar en cuenta que el amor no solo se basa en el aspecto del individuo, también
También puedo sacar a relucir mi escena favorita de la tercera temporada, en la que Haru se pone basada con Ako sobre su novio, y el novio no lo niega, para después terminar en tragedia solo por darse unos besos. Mención especial a la cebra del restaurante de udon, donde expresa sin tabús que las parejas interespecie son solo un montón de tontos con las hormonas alborotadas. Oficialmente, es el personaje más basado de la franquicia. Omnívoros. En el reino animal tenemos animales que comen plantas, frutas, huevos y otras carnes, los animales omnívoros, la raza superior, pero en el Vistarverso la división de especies es muy clara y arbitraria, los animales omnívoros prácticamente no existen aquí, aquellos que se ven como perros o gatos son carnívoros por defecto y aquellos que comen insectos como kiwi el oso hormiguero, son clasificados como herbívoros porque sí a la verdura. No podemos olvidar que los zorros y otros sí pueden comer frutas y vegetales, sin mencionar que animales como los ciervos son capaces de comer huevos y aves si no tiene opción, así que la clasificación de especies podría ser más que nada política y arbitraria, un detalle rara vez comentado entre los fans de la marca. La salchicha de pescado. Atentos porque hay spoiler del final, pero primero el contexto. Ya sabemos que los animales marinos tienen una filosofía de vida diferente al de la superficie, los peces comen y son comidos, en un ciclo sin fin como en el Rey León. Para los peces toda vida es sagrada porque sirve como alimento para otra vida, por lo que la muerte no es algo malo, sino la razón por la que nacen. Por ende Jaffe habla con la sabia ballena y le entregan un objeto llamado salchicha de pescado. La famosa salchicha tiene como objetivo reemplazar o ser una alternativa a la carne de herbívoro para los animales colmilludos, pero esto podría ser un problema a futuro. No sabemos si realmente todos los carnívoros querrán consumir pescado en reemplazo de la jugosa carne de cordero, vaca, pollo, etc., sin mencionar que los de la superficie no tienen los mismos valores que los del océano, por lo que el respeto a la carne que consumen brillaría por su ausencia. Solo con la idea de que comen pescado a buena trama a seguir, pero igual solo se quedó en una posible solución al disturbio de especies. En fin, un final muy abierto, pero hey, los tortolitos se hicieron novios oficiales, tendrán boda y hasta un bébito. Eso si el lobo no se come a la coneja en el camino, claro está, aunque sería divertido ver al hijo preguntándole a sus papás cómo se conocieron. Adiós al mercado negro. He aquí el spoiler definitivo. Legoshi y sus amigos lograron acabar con el mercado negro, ya no hay más mercado negro, ya no hay carne para consumo. Al principio esto podría sonar como algo idóneo y genial, el triunfo del bien sobre el mal, pero la misma obra se contradice con todo lo que hemos visto al principio. Comer carne es un mal necesario, los animales necesitan al menos un placebo o dopaje de carne, para salir a la calle y saludar al vecino que seguro tiene pezuñas o cuernos. Quizás la parejita romántica tenga un final lindo, pero se las verán negras al encontrar a otros individuos con síndrome de abstinencia o con ganas de comer conejo, como aquella hiena que vio a Haru en el mercadillo o aquella zorra que se descontroló para comerse a un conejo. Damas y caballeros, les presento la peor decisión cometida en la marca de Beastars, tanto de los héroes principales, y de la gallina autora. Espero que les haya gustado este iceberg, así como yo amé hacerlo, resaltando los errores de la autora. Jeje. Si te gustó el video, no olvides comentar, dar like, compartir y suscribirte para que no te pierdas de mi contenido. Te aseguro que no te arrepentirás. Te ha hablado Kike Mapache y nos vemos en el siguiente video.